Continuamos con el estudio del convertidor forward o buck. Hasta ahora vimos la evolución, o mejor dicho, dedujimos la evolución de las ondas de tensión y corriente que se encuentran en los distintos elementos que componen el convertidor. Este análisis lo hicimos suponiendo que estábamos en modo de conducción continua, es decir, que la corriente en la inductancia nunca se hacía cero y utilizando el balance de las tensiones aplicadas, de la integral de las tensiones aplicadas, pudimos encontrar una relación entrada-salida que no es otra cosa para este convertidor que el ciclo de trabajo y que es independiente del estado de carga. Ahora bien, también por una cuestión de conveniencia quisimos ver cuál es el límite de conducción continua, ¿verdad? Y bueno, ese límite va a estar dado cuando la onda de la corriente en la inductancia tenga una forma tal que los valores mínimos de corriente sean cero, o sea, cuando toca el cero. A partir de ese valor, cualquier valor de resistencia de carga mayor al que corresponde a esa forma de onda va a entrar en modo de conducción discontinua. Entonces, a partir de ello habíamos visto o habíamos obtenido un valor de resistencia para el cual, digamos, se nos verifica el límite de conducción continua, que sería una forma de onda estrictamente como la que aparece allí. Y esta resistencia máxima va a depender de la bobina, del valor de inductancia de la bobina, del periodo de trabajo y del ciclo de trabajo. Entonces, supongamos que nosotros nunca queremos salir de conducción discontinua, tendríamos que verificar que el valor de la carga en cuanto al valor de resistencia no supere ese valor. ¿Y por qué podría interesarnos? Bueno, imaginemos que en general estas fuentes conmutadas funcionan a lazo cerrado, es decir, con un lazo de control, y ese lazo de control normalmente está diseñado para modo de conducción continua, por lo cual si nosotros por alguna razón entramos en modo de conducción discontinua, podría ocurrir que el lazo, el controlador, ¿sí?, que está diseñado, no tenga el desempeño deseado. Entonces allí habría que tomar alguna acción, digamos, ¿sí?, de ser necesaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo entro en conducción discontinua? ¿Qué ocurre con la fuente? También podemos querer saber eso, digamos, ¿no? Para poder, digamos, prevenir eventualmente un mal funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, vamos a analizar el caso de tener una situación como esta, ¿no? O sea, la corriente arranca en cero, llega a un valor máximo y luego desciende hasta cero en un tiempo que es menor al periodo de muestreo. ¿Sí? Entonces allí, digamos, lo que a nosotros nos va a interesar tener es una relación entrada-salida. Bueno, como, digamos, la condición de tener los volt por segundos iguales en los dos, tanto en el periodo de conducción como de no conducción, sigue valiendo. Esa ley sigue valiendo. Lo que pasa es que no sabemos dónde se corta. No podemos utilizar esta ley porque no conocemos este valor. Entonces, bueno, utilicemos otra cosa conocida para ver si llegamos a algo. Digamos, podríamos calcularlo. Entonces, bueno, fíjense, vamos a suponer, digamos, vamos a utilizar la condición de que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, porque recuerden que asumimos que no había pérdidas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La V sub I
por I sub I, o sea, el producto de tensión media por corriente media en la entrada tiene que ser igual al producto de tensión media por corriente media de salida. Por lo tanto, yo puedo despejar B0 como B sub I por I sub I sobre I sub 0. Ahora bien, me interesa saber la relación, digamos. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale la corriente media? ¿Sí? Entonces, fíjense, la corriente media de entrada, vamos a hacer una cuentita. Aquí, bueno, esto no va, viene después. Fíjense, nosotros en la entrada, cuando teníamos modo de conducción continua, teníamos una corriente a la entrada de este tipo, ¿sí? Que era así y después se hacía cero. Bien. Esto valía delta TS, esto valía TS. Esto era I mínimo y este era I máximo. Cuando estamos en modo de conducción discontinua, la corriente de entrada es la misma, nada más que la diferencia es que arranca desde cero, ¿sí? Arranca de cero y va a un valor máximo en un delta T. Y acá tenemos TS. Y este va a ser I máximo. Bueno, yo ahora lo que quiero es la corriente media digamos, en la entrada. Entonces, lo primero que puedo hacer es, digo, bueno, esta rampa que está acá la reemplazo por un valor medio que va a valer I máximo sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora, esta forma de onda que tenía en un principio, la reemplazo por este escalón. Y ahora digo, bueno, ahora quiero el valor medio de este escalón. ¿Y cuál va a ser el valor medio de este escalón? Va a ser, vamos a poner otro color, este que está acá. ¿Sí? Este va a ser I sub I. ¿Y cuánto va a valer esto? Va a valer I máximo sobre 2 por delta. Esta va a ser I sub I. ¿Pero quién es I máximo? Bueno, yo sé que es la integral es la integral hasta delta T de la tensión aplicada a la bobina, ¿sí? O sea que I máximo, ahora ¿quién va a ser? Va a ser B sub I menos B sub 0, que es la tensión que está viendo la inductancia durante el periodo que tiene, sobre L por delta T. ¿Sí? Esta es I máxima. Por lo tanto, la corriente media por la entrada va a ser B sub I menos B0 por delta cuadrado, por TS sobre 2L. Y eso es lo que tenemos acá. O sea, B0 es B sub I por I media de la entrada sobre I0. O sea, lo que vemos es que que la tensión de salida ahora va a depender del estado de carga. ¿Sí? Ahora va a depender del estado de carga, entonces, bueno, digamos, no podemos decir a priori cuánto va a ser cuánto va a ser la tensión de salida, digamos, si no conocemos el estado de carga. Que antes no nos importaba, antes nosotros sabíamos que la tensión de salida era delta por B sub I, ¿sí? Fíjense que depende del ciclo de trabajo, del periodo de muestreo, del periodo de trabajo, de la frecuencia de switching, de la inductancia y de la corriente. Que este no es un valor constante. Bueno, entonces, por ejemplo,
lo que se hace, o por ejemplo, a alguien le ocurrió hacer, es ver qué análisis podemos sacar, porque tenemos una relación no lineal entrada-salida. Entonces, bueno, a partir de esto se define una cierta B sub n, que es la relación B sub i sobre B sub 0. Acá tenemos, perdón, B0 sobre B sub i. Y acá tenemos una IN que la defino como I0 sobre B sub I TSL. Bueno, entonces yo sé que B sub N es igual a, bueno, acá en realidad esto está mal, ¿no? Porque sería 1 sobre delta en ese caso, sería B0 sobre B sub I igual a delta. Entonces voy a graficar la tensión esta B sub N en función de I sub N. Y veo esto, ¿no? Veo como que cuando estoy en modo de conducción continua, es decir, cuando la corriente, porque esta I sub N es algo que es proporcional a la corriente de salida, o sea, cuando estoy con valores de corriente media grande de salida, quiere decir que no estoy en modo de conducción discontinua, sino que estoy en modo de conducción continua, la relación, digamos, el cociente de tensión de salida y tensión de entrada es el delta, digamos. Pero a medida que la corriente va disminuyendo, la corriente de carga va disminuyendo, voy a entrar en modo de conducción discontinua. Y tanto así, digamos, fíjense que ahora las tensiones, la relación de las tensiones es mayor que el delta, ¿sí? Como que a medida que entro en conducción discontinua, la corriente, perdón, la tensión de salida aumenta. ¿Y aumenta hasta qué valor? Bueno, hasta que se hace igual a la tensión de entrada. Y eso lo podemos analizar físicamente. Fíjense, si yo acá voy cerrando la llave con un cierto delta, el capacitor se va a ir cargando, ¿sí? Se va a cargar durante delta TS, pero durante 1 menos delta va a haber una circulación de corriente, porque la bobina sí lo va a forzar, pero el capacitor no va a descargar la corriente media por acá, sino que acá va a haber una evolución en este circuito LC. Y entonces este capacitor va a seguir cargándose sin poder descargarse por la resistencia, lo que va a provocar es que en algún momento su estado de carga sea tal que alcance la tensión B sub I. Cuando alcanza la tensión B sub I, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es que la tensión que va a haber la inductancia, B sub I menos B0, va a ser 0. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente y entonces digamos, la bobina no va a forzar ningún cambio de corriente porque ella ya tiene esa corriente y no la va a modificar. Entonces, directamente, que digamos, la corriente va a ser 0. Que sería, digamos, ese sería el caso límite de tener circuito abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El valor es como que no, digamos, no va a haber carga ni descarga, no va a haber aumento y disminución de la corriente en la bobina y no va a haber carga y descarga en el capacitor, sino que se va a quedar allí. Y eso es lo que indica la relación esta que acabamos de sacar acá y que la vemos en esta gráfica. Ahora bien, digamos, con esto tenemos, ahora sí, completo el funcionamiento en modo de conducción continua y modo de conducción discontinua. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio que, como yo ya les comenté en otras oportunidades, es un ejercicio de juguete, digamos que simplemente para fijar algunos conceptos con numeritos fáciles, ¿no? Acá está totalmente definido, lo que queremos hacer es a partir de los valores construir las curvas de corriente y de tensión en los componentes de la fuente. Entonces tenemos la resistencia de carga, la tensión de la carga, la tensión en la entrada, la frecuencia de trabajo,
la inductancia y el capacitor. Lo que queremos es sacar y parametrizar todas las tensiones. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nosotros queremos obtener todos estos valores, ¿no? Que parametrizan, porque las curvas ya sabemos cómo funcionan. Pero queremos saber, digamos, cuántos son estos valores que están acá, ¿no? De corriente y las tensiones en el capacitor. Bueno, vamos a sacar primero el ciclo de trabajo. Tenemos tensión de entrada, tensión de salida, estamos en modo de conducción continua, simplemente hacemos V0 sobre V sub I y tenemos el ciclo de trabajo que es 0,1. Después, también podemos calcular el delta I, porque nosotros sabemos que el delta I es la integral de la tensión que ve la bobina, ya sea en el ciclo de trabajo o en 1 menos el ciclo de trabajo. Entonces, bueno, yo sé que B sub I menos B sub 0 sobre L es el delta de corriente sobre delta TS. Esto, digamos, no hace falta resolver una integral porque es integrar un valor constante, o sea que es el valor por el delta T. Entonces, bueno, la corriente efectivamente es la tensión sobre L por delta T. Entonces calculo con los valores que tengo y obtengo el delta IL. Pero no tengo el valor de I media e I máxima. Yo sé que este es el delta. Estos valores que están acá podrían estar por acá abajo o por acá arriba. ¿De qué va a depender? Va a depender de la I media que consuma la carga. Bueno, entonces yo sabía que la corriente media de la salida era la corriente media en la inductancia. Por lo tanto, como tengo, digamos, yo sé que eso va a ser I máxima más I mínima sobre 2. Pero esos valores no los tengo, pero sí tengo la corriente media que va por la carga, ¿sí? Que es la misma que la de la inductancia y que es V0 sobre R0. Y eso vale 1 ampere, y que sería este valor que está acá. ¿Sí? Entonces yo sé que este valor me va a servir para calcular el máximo y el mínimo de la corriente, tanto en la inductancia como en la entrada. Entonces fíjense, acá tenemos que la I máxima va a ser la de carga más delta I sobre 2 y la mínima va a ser la I de carga o I media menos delta I sobre 2, ¿no? Que son estas dos ecuaciones que están acá. Con lo cual saco el valor de corriente mínima y el valor de corriente máxima, que sirven tanto para la bobina como para la de entrada. Y ahora, el capacitor, ya dijimos que la corriente media va a ir por la carga y el ripple va a tomar la corriente, digamos, de ripple, el capacitor. ¿Sí? Bueno, entonces lo que me va a interesar saber ahora es cuál va a ser el valor de ripple. Si esta es la corriente que está circulando por el capacitor, la que va a ser, la tensión va a ser la integral de esa, la integral de esa corriente, ¿sí? Entonces, como primera medida podemos calcular cuál va a ser el delta B, ¿sí? Yo sé que, bueno, acá simplemente volvimos a calcular la corriente del capacitor, que es la corriente IL de la bobina menos la corriente de la carga. Y con eso sacamos los valores máximos y mínimos, que es más o menos el delta de corriente que habíamos sacado antes, pero lo volvemos a verificar acá, ¿no? Bueno, entonces yo sé que este es el delta, el delta B, digamos, ¿no? El delta B. Ahora bien, lo que yo tengo que saber es que el balance de corriente, o la corriente media por el capacitor tiene que ser 0, ¿sí? Porque si no fuese 0, habría una corriente neta que está ahí en el capacitor y eso haría que integrado aumente su tensión en bornes. O bueno, la disminuya si efectivamente hay una pérdida. Lo que quiero decir es que en situación de régimen,
o sea, si la tensión de salida quedó estabilizada en un valor, para que eso no cambie, la corriente media en el capacitor tiene que ser nula. Por lo tanto, esta superficie tiene que ser igual a esta superficie que está acá, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a sacar es delta y Q, porque yo digo, bueno, el delta B0 es delta Q sobre C, ¿sí? Y el delta Q, ¿quién va a ser? Porque el delta Q neto es 0, por todo lo que venimos diciendo. Entonces, este delta Q que está acá, lo puedo sacar por el área, o sea que el área de este triangulito tiene que ser igual al área de este triangulito, ¿sí? Como esta curva, digamos, como este es delta L sobre 2 y este es menos delta L sobre 2, ustedes pues lo piensan un poquito mejor. Acá, digamos, este pedacito en el tiempo tiene que ser igual a este, ¿sí? O sea, fíjense, si esto esté sobre 2, esta curva pasa, digamos, corta a este eje por la mitad. Y esta también lo va a cortar por la mitad. Por lo tanto, todo esto que está acá va a ser TS sobre 2. ¿Y el área cuál va a ser? El área va a ser base por altura sobre 2. La base es TS sobre 2. Y la altura, ¿sí? Es el delta L sobre 2. Entonces, fíjense, es base TS sobre 2 por altura delta y L sobre 2 sobre 2. Todo esto es Q, delta Q, por 1 sobre C. Entonces, delta V0 va a ser 1 sobre C por 1/8 de TS por delta y L. Pero bueno, yo ahora quiero trabajar un poquito más. Esto lo podría sacar, yo ya tengo acá el delta V0. Pero eventualmente, fíjense, yo puedo trabajar un poco y expresar el delta y L en términos de el B0. O sea que yo sé que delta y L, ¿qué es? Es la integral de la tensión aplicada a la bobina durante el tiempo que esté aplicada. La puedo calcular durante delta TS o lo puedo calcular durante 1 menos delta TS. Elijo para lo que quiero hacer usar el 1 menos delta TS, donde estoy aplicando solamente B0. Entonces delta y L es B0 sobre L por 1 menos delta TS. Bueno, entonces simplemente reemplazo, digamos, TS sobre 8 veces C por B0 sobre L por 1 menos delta TS. Paso el B0 para acá y simplemente integro y me va a quedar cuánto vale el error relativo. Bueno, y entonces obviamente que tengo, digamos, ¿qué forma de onda va a tener esto? Y fíjense, va a tener una forma tal de que esta sea la pendiente. Fíjense que acá tiene el mayor valor de pendiente negativa, que sería este valor, y la pendiente sigue siendo negativa, pero cada vez de menor valor, por lo tanto esto va subiendo. Después la pendiente se hace positiva, y luego vuelve, si acá se hace positiva, y después luego la pendiente sigue siendo positiva, pero decreciendo, hasta que luego se hace negativa. Hay que mirarlo como que esto que está acá es la derivada de esto. Bueno, hay dos cosas que quiero decir de este convertidor. Una de ellas es que tiene, digamos, tiene un problema y es que la corriente de entrada es pulsante. Cuando la corriente de entrada es pulsante, quiere decir que el valor eficaz es grande. ¿Recuerdan? Porque tiene muchos más armónicos. O sea que la relación entre el valor medio y el valor eficaz es grande porque tiene muchos armónicos. Y eso, por ejemplo, si yo estuviese alimentando con por ejemplo, con un panel solar, eso deteriora el panel solar, porque el panel solar no quiere que le saquemos
corriente pulsante, quiere la corriente lo más plana posible. Pero por otro lado, la corriente que va por el capacitor es una corriente pequeña porque solamente absorbe el ripple. Y entonces esta corriente, digamos, va a tener un valor eficaz pequeño porque ya la corriente, digamos, es una corriente de ripple y por lo tanto va a haber menos pérdidas en la resistencia serie equivalente del capacitor. Entonces como que no va a estar tan exigido desde el punto de vista térmico el capacitor. Así que bueno, con esto damos por finalizado el estudio de el convertidor Buck.